Hola, buenas tardes. Ahí nos conectamos. Hola a todos. Los voy invitando hoy una vez más desde Neurodiversidad Catamarca. Hoy tenemos una invitada, la profesora Cecilia Romero. Vamos a invitar, vamos a ver que toda la conexión esté bien y vamos a invitar al profesor Javier Ferreira, que nos va a acompañar hoy en esta entrevista, y a la profesora Cecilia Romero. Ahí está, entró primero Cecilia. Perfecto. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Felisa? Buenas noches a todos. Bueno, nos estamos uniendo en este vivo del día Sí, de hoy. perfecto. ¿Sí, vos me escuchás bien, Cecilia? Sí, ¿me escuchan ustedes bien? Sí, sí, sí. Ahora le vamos a dar el pase al director Javier Ferreira, ¿sí? Vamos a ver si le damos el pase. Porque esto de la conectividad muchas veces también por ahí estamos atentos con eso, que sí, hay conexión, no hay conexión, así que ya nos vamos a ir conectando. A ver, le doy la bienvenida a todos hoy, a los que se vayan sumando en el transcurso. A su vez, hay Javi, atenti, que te mando la invitación. Hoy tenemos un tema muy lindo, Cecilia, ¿sí? Sí, hoy Algo más tenemos que falta de atención. Yo creo que somos algo más. varios. Sí, Va a ser un tema interesante. Quería agradecerles y bueno, a todo el equipo por haberme invitado a participar y bueno, felicitarlos por el trabajo que hacen, realizan día a día, que la verdad es muy gratificante para mí poder estar y acompañarlos a ustedes porque veo realmente cómo trabajan y más que nada para poder colaborar, digamos, con la sociedad que necesita a veces de mucha información. exactamente, porque hoy eso es lo que pasa. Hay mucha desinformación y nosotros como estamos empapados y también vamos aprendiendo, porque cada día también es un aprendizaje y yo creo que eso suma a todo. Ahí entró el director. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ahí Muchas es, gracias sí. por estar a la invitada que hoy tenemos. Y bueno, feliz a seguir trabajando en esto. Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas Un gusto. noches. Sí, ahí Buenas lo noches. presento, Javier, Cecilia Romero. A la vez, les cuento un poquito, antes de dar inicio, les cuento que, como les dije anteriormente en los otros vivos, estamos en el mes de la concientización, en el mes del TDAH, ya falta muy poquito, por eso estamos sacando placas, faltan 7, faltan 6, faltan 5, 4, 3 días, para que todos podamos vestirnos de naranja, comprar unas remeras, de pronto tenemos una remera guardada, también buscarla, hacer banderas, agradecer a los padres del grupo de Neurodiversidad Catamarca por todas las fotos que nos están enviando, los listón, souvenir, el interior de la provincia que también se está preparando, a su vez también el tema de la iluminación en los distintos municipios de los departamentos, localidades. A su vez también el tema se ha declarado de interés municipal en el departamento Pumán, en el departamento Andalgalá. De a poco van llegando todas las declaraciones de interés en este mes de julio por el TDAH. Para los que desconocen esta sigla, significa el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Hoy tenemos un tema muy lindo para abordar, algo más que falta de atención. Es por eso que hoy hemos convocado a la profesora Cecilia Romero, y aparte de ser profesora, es mamá de una hermosa niña adolescente, y hoy nos va a contar su historia de vida y la trayectoria escolar de su hija y los desafíos que tuvo que pasar. Yo creo que a todo papá nos pasa esos desafíos, ese desconocimiento, y después cada vez que nos empezamos a empapar de todas estas temáticas, ya nos volvemos, ya realmente somos expertos en esto, y cada vez que por ahí se acerca algún papá, alguna mamá que por ahí están desconcertados y no saben cuál es el camino, bueno, ahí estamos nosotros, estamos las mamás que realmente nos hemos psicoeducado, nos estamos informando el día a día. Es por eso, pero antes de dar inicio, me encantaría, Cecilia, que nos cuentes un poquito de vos. ¿Quién es Cecilia Romero?
en qué trabaja, no sé, para que el público te conozca un poquito más. Bien, bueno, yo soy profesora en psicología, aparte también me dedico a hacer lo que sería maestra de apoyo a la inclusión, trabajo con eso. Estoy trabajando también en un colegio y me dedico a la parte de tutoría, sería. Dentro de la tutoría, Claro. dentro de un establecimiento educativo, uno está, digamos, con el apoyo pedagógico con los alumnos, con alumnos con bajo rendimiento pedagógico, acompañando también el tema de la inclusión, ¿sí? Así que bueno, me dedico, eso serían mis tareas. Y bueno, como siempre, formándome, tratando de incluirme un poco en toda esta cuestión de Sí. lo que sería la psicología especial, de lo cual me gusta mucho trabajar y de lo que surge la pasión desde el momento en que, bueno, diagnosticaron a mi hija. Claro. Háblanos un poquito más. No sé si querés hacer alguna pregunta, Bien. Javier. No, bueno, reconocer esto, y bueno, como siempre decimos, por ahí es la cuota del grupo familiar, más que todo las mamás, y creo que bien lo decía ella recién, es como si fuera el diagnóstico es el camino a seguir, y cuando tenés un hijo, cuando tenés a alguien Que involucrado no lo estoy emocionalmente, escuchando bien a Javier. Ah, capaz ahí me que por ahí, escuchás, A ver, a ver, delay, a ver, a ver, espérenme un ratito. si esperamos un ratito. Javier, ¿me escuchás bien a mí? les escucho bien a las dos. Ah, perfecto. Ahí, Cecilia, ahí está. Ahí está. Cada vez que Bien, ahora sí. por ahí no se escucha, nos dicen, ¿sí? Y Sí, 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 agradecer a te todos los que se escucho. van uniendo también. Listo. Sí, sí, sí. Como decía Javier, Claro, te decía Cecilia el diagnóstico es el principio del camino, que realmente Exactamente. empezás a escribirte de y empezás a transitar esto que muchas veces es complicado. Realmente yo creo que las mamás tienen mucho para dar y mucho para nosotros aprender, yo lo digo de una mirada docente, de una mirada pedagógica, y hay que explotar ese lado. Y cuando te diagnostican es el principio del camino de algo que vas a tener y que vas a tener que llevar toda tu vida y realmente la interés que tienen realmente es admirable y me gusta a veces escuchar más que todo ese título de mamá, más allá de docente, de profesional, es muy importante y realmente esta noche va a ser muy emotiva y emocionante porque escuchar a una mamá en primera persona realmente vale la pena y bueno, y a los que están hoy compartiendo con nosotros, invito a que continúen hasta el final porque realmente es muy emotivo para mí y bueno, me imagino para los demás. sí, Así es, seguramente. Javier, realmente. Bueno, voy a comentarles un poco, como decía Javier, realmente que tener este rol de mamá como que nos trasciende y también nos lleva a convertirnos sin querer en profesionales, porque uno empieza a indagar en lo desconocido, obviamente que arrancamos con la preocupación, cuando nos toca obviamente algo que es nuestro, de nuestros hijos, la preocupación, empezamos a indagar, a averiguar, a cultivarnos de mucha información y que al fin y al cabo como que Sí, terminamos siendo profesionales de la materia porque en realidad nos lleva a eso. Yo he tenido una experiencia realmente bastante linda, que ha tenido un proceso complicado, con piedras en el camino, ha sido difícil transitarlo porque, bueno, mi hija hoy en día tiene 17 años. Hablábamos de un diagnóstico hace de 10 a 11 años atrás, donde el sí, TDAH, digamos, era, si bien un trastorno que no estaba, digamos, no se tocaba mucho en Catamarca, ni tampoco en la República Argentina. Es decir, ya se hablaba en otros países de TDAH, pero aquí no era, digamos, muy manejado, digamos, la problemática, el trastorno. Entonces, bueno, por aquel entonces, por eso es el título de algo más que falta de atención, empezamos a indagar, en el proceso obviamente se descubrió en el proceso educativo de mi hija por una cuestión de atención dispersa, ¿sí? Se empezó un claro, trabajo así, muy de a poco, que obviamente fue detectado en la escuela, por eso la verdad que realmente es muy importante el papel de la institución para estos casos,
también para todos aquellos que tienen el rol docente, como vos, Javier, poder colaborar en estas cuestiones, adiestrarse en esto, ¿sí? Poder llenarse, empaparse de información para poder colaborar por ahí con alguna detención y poder manifestar al papá lo que ve, quizás por ahí algo fuera de lo común. Me pasó en segundo grado con mi hija, específicamente en la materia de lengua y literatura. Porque bueno, en la hora de aprender a leer, ¿sí? Ya estábamos en segundo grado, no avanzaba con la cuestión de la lectura, la seño notaba a ella una cuestión de atención, que le costaba focalizar, que se levantaba del asiento o pedía generalmente ir al baño, y estas cuestiones, digamos, que habían arrancado en ese momento. Y bueno, y ahí se empezó el camino, obviamente desde mi postura de mamá, que de hecho entiendo mucho los papás, por ahí pasa, de que uno es difícil recibir esa información cuando por ahí el docente, o porque uno capaz que lo ve en la casa con algunas acciones, pero no se da cuenta hasta que otra persona te lo plantea, te lo manifiesta, que de hecho fue de manera muy respetuosa, y que yo como que entré en un principio, joven también, mamá joven, una cuestión de negación, de plantear de que, bueno, quizás ella tenía su proceso de aprendizaje, que ya iba a aprender a leer, y bueno, uno entra primero en eso, es como que uno entra en una cuestión de no querer aceptar que existe una problemática, porque es difícil afrontarlo. Sí. Entonces, uno trasciende eso. Bueno, me recomendó ella buscar un especialista, específicamente un psicólogo, y ahí empezó, digamos, el camino. Como les digo, fue difícil transitarlo, porque bueno, al comienzo se comenzó a tratar como una cuestión de atención dispersa en aquel momento, por una cuestión bueno, que faltaba mucha información, digamos, sobre el TDAH, no estaba establecido en sí en nuestro país. Claro, exactamente, no es... Así que bueno, empezamos con eso, la terapia psicológica, y bueno, y así fue el camino. Cambiamos de equipo, después agregamos a psicopedagogo, hasta que, empezó a resonar esto del TDAH en la provincia, a nivel nacional, empezamos, digamos, a trabajar, y ahí nos fuimos directamente a la cuestión del neurólogo, que fue el que de alguna manera certificó el diagnóstico del TDAH. Ella tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero está, digamos, orientada a la parte desatenta. La hiperactividad en ella no es primordial, no prima en sí en su patología, pero sí en la cuestión atencional. Bien. Y bueno, fue un camino... Sí. Te hago una pregunta que por ahí el sentido común te va llevando, ¿viste? Sí. Trasladar esto a lugares. Es muy bueno, y es lo que trabajamos y tratamos, que la mirada del docente esté un poco más aguda, teniendo en cuenta que también mucho hablamos del tratamiento precoz, pero a veces aún en este tiempo que se habla mucho, todavía llegan los estudiantes que son confundidos con chicos inquietos, con chicos distraídos. Todavía no estamos nosotros los docentes todavía listos para recibir esta matrícula o estos chicos de grupos vulnerables. Ahora, partiendo de tu historia, te quisiera preguntar, te dijeron, mira, tu nena es algo distraída, por seguro te dijeron así, tiene un problema de atención. Ahora, viste que nosotros como papás te hace ese clic de decir, puede ser, y empezás a mirarlo no de una forma tan, siendo más objetivo. ¿Qué detalles empezaste tú a notar que podría llegar a tener un TDAH o esto? Bien. En casa, en cuestiones de tareas, digamos, cuando uno le mandaba a hacer tareas, digamos, para ejecutar, por ejemplo, estiro un ejemplo, le decía, Miri, ¿podés traer la escoba, el escobillón, y que quizás tenía que caminar hacia el patio, y por ahí venía con el haragán? O sea, cuestiones así que no decía, pero te pedí la escoba. O por ahí le mandaba por ahí a buscar algo, o le decía, bueno, no sé, anda a traer la ropa, y no volvía nunca. ¿Por qué? Porque en el camino se encontró con el gato, ya se quedó jugando con el gato, y después cuando volvió te le digo, ¿y lo que te pedí?
Y ella me decía, o sea, había una cuestión ahí, atencional en esas cuestiones de la casa que yo después empecé a Claro, eran observarlas, más a reiterativas. entender que había algo que no estaba bien. Igualmente en cuestiones por ejemplo, del dinero, me pasaba también de manejar el tema del dinero, que, o sea, yo le decía, vamos a comprar tal cosa, y era, por ejemplo, fácil, una cuestión fácil, qué sé yo, 20 pesos de pan y tenés 30. Y pasaba de que, bueno, quizás no sabía bien el vuelto que tenía que recibir, o llegaba ahí y no sabía qué tenía que comprar. O sea, cuestiones así, que son, que había algo que no estaba bien, digamos, del todo, que pasaba mucho más allá de una falta de atención, porque a veces a nosotros nos pasa de que salimos y nos Sí, olvidamos la llave, que es común, o sea, la falta de atención existe comúnmente, normalmente, que a veces salimos porque estamos ocupados con la cabeza a mil y nos podemos olvidar la llave o ya nos olvidamos el celular y volvemos. Pero atenderlas cuando estas cuestiones son sucesivas, ¿sí? Porque claro, a nos eso puede iba. pasar en algún momento, pero cuando ya es sucesivo y cuando uno siente que está hablando, pero la persona, digamos, está, pero no está. Y es como que no puede seguir el diálogo y la conversación de lo que uno está llevando a cabo. Entonces, todas esas cuestiones empecé como a visualizarlas más y a notar de que era algo más que una falta de Claro, atención, algo más que algo común que a uno le puede pasar. Y así fue, digamos, que empecé como a aceptar que existía una problemática y que era necesario hacernos cargo y poder llevar a cabo todo lo que tenía que ver con las terapias y posteriormente al neurólogo. Hubo también un claro. proceso de medicación también. Bien. Claro, e incluso para la misma persona que sufre, a veces los mismos niños también tienen esa negación, entonces se frustran y ante una tarea, por ejemplo, que bien vos lo decías, hogareña, es decir, tráeme el escobillón, trae el haragán, y después empiezan estas frustraciones, cuando empiezan esos trastornos de conducta, decir, bueno, no voy más, bueno, ¿por qué no vas vos? Cuestiones Sí, así, pero es la misma frustración de él de no haber podido resolver exactamente, ese conflicto que les estaba, ¿sí? exactamente, exactamente, sí, Claro, exactamente. Resolviendo eso, porque la verdad, como te digo, es muy Eh, importante porque esto que lo ven después papás que no, a veces no tienen la posibilidad de tener un terapista. Entonces, sí. por ahí que los Hay, papás, o que nosotros... hay un estrés, digamos, por ambas partes. Tanto, digamos, el niño o el adolescente en ese momento se estresa porque llega un punto en que se da cuenta que hay alguna tarea que no pudo ejecutar porque en ese momento exacto. no estuvo atento o porque no pudo responder porque en ese momento su atención no estaba focalizada. Y también hay una frustración por la otra parte, porque uno se da cuenta, visualiza eso y también porque hay que tener esta cuestión de paciencia, de poder entender, de poder, uno también digamos, papá, es ser humano, está con las cuestiones por ahí de la casa, del estudio, el trabajo, y que por ahí necesita por ahí esta tarea o hablarle sobre algo y yo creo que la receta es la paciencia. Primero, primordialmente es la aceptación. Para mí pasa por una cuestión ahí, aceptar que existe obviamente la problemática Sí, y a partir de ahí llegan los otros ingredientes, de la paciencia, la tolerancia, ¿sí? Y de poder manifestar mucho diálogo, mucha comunicación. Y es fundamental, fundamental, digo, poder alentar a nuestro niño, a nuestro hijo, de mm, que no importa si no atendió lo que dijo, que no importa, que ya lo va a hacer mejor, que lo puede hacer mejor, que va a mejorar, que lo vamos a seguir trabajando y empezar a incentivarlo, utilizar claro. estrategias. Hay estrategias que son muy importantes, por ejemplo, que el papá puede hacer desde la casa, como por ejemplo nosotros en la habitación, bueno, yo le había hecho un almanaque a mano, digamos, con los meses, como para que ella se levante y vea los meses, los días, trabajar mucho con las figuras, digamos, con cuestiones de imágenes para poder ayudarla, de hacer una lista de cosas que quizás por ahí tenía que hacer en la casa, quizás son básicas como Claro, como para levantarse, reorganizarse. de tal hora, claro, a tal hora se estudia, y bueno, entonces ella ya sabía que esa lista estaba en la heladera y ella tenía que recurrir ahí porque había una actividad en la que Claro, tenía que realizar diariamente y que le servía a ella como para
para poder de alguna manera volver a saber lo que tenía que hacerlo y después ejecutarlo. Y también sentir ese apoyo que tenía de mí, porque yo le tratar de brindar opciones y herramientas. Bueno, yo le pedí el escobillón, no lo trajo, tratar de por ahí contener, quizá uno está muy ocupado y necesitaba inmediatamente eso, tranquilizarse, entenderlo, porque por ahí enojar produce mucho más frustración de la otra parte. Entonces poder tranquilizarse y decirle, bueno, vamos a buscarlo juntos, sabes a dónde está, o me escuchaste cuando te dije, y poder escuchar también lo que, digamos, el niño o el adolescente tiene para decir, porque a mí me pasaba que yo, bueno, hablaba mucho con él, digo, ¿qué pasó con lo que te pedí? Y entonces ahí ella me decía, no, es que fui para ahí y bueno, estaba el gato y me puse a jugar con el gato y bueno, y ahí fue, entonces hablaba yo con ella, bien, bueno, vamos juntas, o sea, poder, tiene que intervenir mucho esta cuestión afectiva, de tolerancia, de paciencia, de acompañamiento y de poder brindar herramientas también dentro del hogar para que ese niño, y también para que uno también no llegue a ese punto también de frustración, porque, lo digo, es de ambas partes, obviamente, sobre todo para quien padece la problemática, pero también, obviamente, para el papá. Bien. Sí, hace rato cuando daban un ejemplo me hizo recordar, porque a mí me pasa reiteradamente con mi hijo que por ahí de pronto ¿Sí? lo mando a comprar y a los 2 minutos está, ¿y qué era? Entonces, pero y viene jugando y viene con otra temática. Se encontró a Aquiles, se encontró a Tiziano, y digo, pero era comprar, que es pan, ¿viste? Porque mínimas cosas, encargos cortos pero no los terminan de culminar. Entonces, pero lo practico para trabajar, para ejercitar, pero bueno, ahí me vino a la mente una de las tantas que por ahí tengo con Gastón cuando hablabas del escobillón. Ahora, como profesional, ¿qué tips como mamá y como experiencia Bien. misma para Hay nuestros algo, queridos puedo adolescentes? decir que lo que digamos, hemos transcurrido con mi hija trascendió mi vida completa, tanto como mamá, como mujer, como persona y como profesional, porque uno tiende, digamos, a tener otra mirada, más que nada cuando lo transcurre en el momento de la escuela, obviamente. Sí. Y uno puede visualizar, y bueno, obviamente todos los años cambiábamos de seño, siempre, como siempre, una seño distinta, volver a arrancar con lo mismo, comentar el seño de qué trata, los informes y todas estas cuestiones que siempre surgen, y que por ahí, bueno, nos sucedía en ese momento que por ahí el docente no está, digamos, informado, porque en realidad, digamos, no, cuando transcurre digamos, su formación, no lo están formando para atender niños, digamos, con alguna problemática en sí, digamos. Entonces ellos se enfrentan también a algo nuevo y, bueno, poder charlar, dialogar, y ha sido todo un transcurso. Obviamente que en el paso hemos tenido experiencias muy buenas con docentes y también, bueno, no tan buenas, porque por ahí, bueno, el docente no tan solo enseña en la misma institución, tiene otras instituciones, le cuesta por ahí comprometerse, por ahí un poco con el tema de la información, nos ha pasado, hemos tenido obviamente situaciones así, pero que, bueno, por suerte han tenido un buen fin, porque uno puede llegar a un diálogo. Como digo siempre, la comunicación es fundamental. Hoy por hoy, dentro del área, digamos, en el que me desempeño como profesional, trato de trabajar desde esa perspectiva, aparte de tener el plus de que uno se va formando en el camino, porque también, bueno, va incorporando información que es necesaria para trabajar la inclusión, también como esto de mamá que me trasciende. O sea, yo por ahí tengo esa doble mirada para trabajar la inclusión dentro de la institución, de tanto de ponerme de la mirada del docente y también del papá. Entonces poder tratar de buscar estrategias para negociar. Es necesario, muy necesario, la formación, esto de constantemente estar tratando de buscar información, de aprovechar mucho de estas charlas donde uno puede, digamos, conocer la problemática, tener esta mirada
y también por ahí quizás el papá, porque capaz que el docente por ahí no tiene quizás el tiempo, porque pasa generalmente que trabaja en varias escuelas y cuestiones así, el papá poder llegarse con esa información, trabajar con un buen equipo interdisciplinario que nos ayude, digamos, a poder, digamos, trabajar con esa información, que la institución también sea abierta para poder recibir a otros profesionales que puedan brindar charlas, que puedan, digamos, de alguna manera, o hay muchos programas también nacionales que están trabajando con inclusión, como ustedes que están trabajando con inclusión, de poder abrir las puertas a estos espacios para que el docente aproveche en ese momento para poder cultivarse, para ayudar en el proceso, obviamente, de inclusión, y también, ¿por qué no?, como para poder detectar y visualizar quizás algo que el papá no está viendo. Claro. Hace falta, mucha falta. Por eso es que le decía al comienzo que Sí. valoro mucho el trabajo que ustedes hacen, porque sí es necesario, hace muchísima falta poder, digamos, cultivarse, informar, visualizar esto para poder trabajar de lleno el tema de la inclusión. Por ahí, lo que me ha pasado por ahí, que he notado la confusión esta, que trabajan por ahí la inclusión dentro de las instituciones, que bueno, tenemos dentro de un grupo de alumnos, quizás por ahí un alumno con una problemática. Pongamos de ejemplo el TDAH. Bueno, esto de que por ahí se hace adaptaciones para ese alumno, me parece que tenemos que erradicar un poco eso, y si no, hacer adaptaciones, trabajar con un documento único de aprendizaje para toda el aula, donde exista, digamos, eficientemente lo que significaría la inclusión. Esas son cosas que uno va trabajando desde la profesión y que veo que, bueno, vamos avanzando. Eso también quiero destacar. A años atrás realmente se sufría más, se padecía más, era como que era más cerrado el tema este de poder trabajar la inclusión, costaba un montón, incluso costaba mucho poder inscribir a nuestros hijos en la institución. Ahí te corto, acá hacen hincapié a la capacitación a profesionales, informar, poder incluir sin tantos temores, porque ese creo que... ¿Qué pueden decir al respecto? O sea, obviamente que la institución obviamente sufre el temor de trabajar, obviamente, con estas cuestiones, con este tipo de, digamos, de problemáticas, que obviamente es difícil, pero no es imposible. O sea, tiene que ver una cuestión de compromiso, de ser abiertos, y también de aceptación, de aceptar que la inclusión existe, que es una ley, y que necesitamos obviamente hacernos cargo, y que dentro del aula manejamos una diversidad, no tan solo de, digamos, problemáticas con un diagnóstico puntual, tenemos una diversidad. Cada niño, cada adolescente aprende de una manera distinta, y cada uno somos diferentes, y trabajar desde esa diversidad, ¿sí? Perfecto. E incluso también para agregar este tema de temores, bueno, acá es el miedo a equivocarse, y más que todo el docente, que puede implementar ese miedo a equivocarse y ese gran cuco que es el sistema que te dice que tiene que aprender sí o sí ese contenido, y el miedo es a equivocarse y herir. Entonces por ahí cuestiones de hablar de estos miedos a la inclusión, es decir, no voy a llegar, no voy a poder contener un niño que pueda tener la inclusión, pero mágicamente estos docentes están a su vez creando estrategias para el chico que no ha almorzado bien, para el chico que sufrió agresión, para el chico que no tiene una familia constituida, para el que es lento de aprendizaje y no tiene un diagnóstico. Entonces el docente creo que primero debe creer en él, y de ser la primera persona, que ya lo dijimos, creer en el chico que sí puede, y esos temores se van a ir diluyendo a medida que nosotros vamos trabajando. El miedo a equivocarse está, y sobre la equivocación vamos a ir aprendiendo. Yo creo que las estrategias del docente debe ser equivocarse, volver a empezar, equivocarse y volver a empezar, porque es de la única manera que nosotros podemos progresar. Lamentablemente el sistema nos va llevando a nosotros que esas 40 minutos tendremos que dar esa clase, pero a su vez, vuelvo a repetir, es tomar el timón, volver al aula, porque vamos a volver al aula, vamos a volver a estar con este estudiante que luego con una pandemia viene con mucho más
complejizado, pero dejar esos miedos. Y yo creo que lo que hablan es ese miedo hay que buscarlo. Obviamente que hay que capacitarse, y hoy hablamos con Felisa que hay que humanizar a la educación. Creo que no es una matrícula, creo que no es 30 alumnos y un chico incluido, creo que son todos seres humanos con derecho, y es un derecho, y humanizar habla de esto, de crear el derecho y el sujeto de aprendizaje que son todos, ¿sí? Se tiene que hablar de inclusión, se tiene que hablar, entonces ese temor que en realidad yo, a quien escribió, y tratemos de no sé por qué ese temor, está bueno pasarlo, es un desafío lindo, y tenemos esto, de empezar a insistir y a cambiar las estrategias veces que sean necesarias, sin temor a equivocarse, ¿no? Sin temor a equivocarse. Claro, aparte de por sí esto es un aprendizaje constante, o sea, no existe nadie que tenga el conocimiento absoluto sobre el tema, digamos, de inclusión y sobre estas cuestiones de poder trabajar con ello. O sea, yo siento que es un aprendizaje constante y que se aprende mayormente en la experiencia. En la experiencia uno aprende muchísimo, y que, como le decía también a Feliz hace unos días atrás cuando había tenido la oportunidad de dialogar con ella, le planteaba esta cuestión de que no todos viven la problemática, o sea, no todo niño o adolescente o adulto diagnosticado vive la problemática de la misma manera. Si bien hay cuestiones generales, obviamente, características generales, pero bueno, no todos la transcurren de la misma manera. Entonces es un reaprender. Quizás, bueno, hoy yo estoy en el aula y me toca, trabajo con un alumno de TDAH en un curso, y quizás en otro curso trabajo con otro con distintas características. Entonces, obviamente, la adaptación o todas, digamos, las estrategias que yo quiero implementar para inclusión van a tener que variar, van a tener que cambiar. Entonces uno tiene que constantemente buscar, digamos, es un aprendizaje constante que se aprende obviamente con experiencia, con los errores, como dice Javier, porque somos seres humanos, no estamos, digamos, preparados para trabajar, que eso es una realidad, pero bueno, aprovechar estas oportunidades que son grandiosas para aprender. Claro. Que no tan solo sirven para nuestra profesión, sino también para la vida. Para la vida. Eso es humanizar. Pensar que estamos creando, estamos construyendo a estas personas que el día de mañana van a cambiar de alguna manera las cosas. Hablábamos también con Felicia y vivimos hablando y predicando que el TDAH y otras tienen estilos diferentes de aprendizaje, pero muchas veces nos estamos perdiendo excelentes artistas, artesanos, pintores, escritores, son impresionantes, y muchas veces quedan en primaria porque la pasaron muy cruel, muy duro, y no es culpa de nadie. Debemos ahora empezar a no buscar culpables, sino a empezar a buscar más gente que pueda, más allá del compromiso, humanizar, ¿sí?, a la persona, y no... Hoy se nos va un poquito la señal, se me va un poquito el ahí se me va. ¿Me escuchás bien, Javi? Ahí se me va un poquito el delay. Ahí. Mientras tanto, justo estaba por hacer hincapié, porque se me fue un poquito la señal, Javi, ahí. Justo para hablar, porque el niño que presenta una de las características, y también acotar con respecto al TDAH, que el niño que presenta TDAH tiene habilidades y potencialidades y es muy inteligente, son enormes. Es como decía Javier, en la música, en el teatro, en la parte deportiva. Materias artísticas. Exactamente. Entonces, esto también es un consejo para los papás. Claro, pues a eso quería llegar. Ahora, ¿qué podemos acotar al respecto con esas potencialidades? Como dice Javier, pueden ser grandes expertos en la música, en la tecnología, en crear. Entonces, ¿qué podemos acotar? Porque si bien es el niño que está en el fondo del aula, que no habla, que presenta un déficit de atención, quizás con el autoestima baja, pero si nosotros lo descubrimos, nos acercamos a él, quizás ese niño en el futuro sea uno de los individuos, personas que realmente puedan salvar, por decirlo así de alguna manera, el mundo. Por ejemplo,
un genio en todo lo que es la medicina, entre otras profesiones. Entonces, ¿qué podemos acotar con respecto a eso? Yo creo que es fundamental en el momento de la infancia poder, digamos, apoyarlos a los chicos en ese sentido. Uno como papá también va visualizando eso en la escuela y se da cuenta en qué materia se destaca y no. Por ejemplo, en mi caso, yo podía visualizar que mi hija se destacaba en las materias artísticas, entonces ella empezó con danzas árabes, después danza folclórica, y yo iba y la inscribía, hacíamos un año esto, hasta que fue a guitarra, fue a piano, yo le daba apertura a estas actividades que yo veía que le gustaba y que era por ahí, hasta que en algún momento ella encuentre, digamos, su espacio. Entonces, motivar a eso, claro, ¿no? Lo que uno ahí, ve. Javier, ahí te interrumpo un poquito. Ahí, Javier, si vos podés leer, mientras acá. Sí. Ahí tenemos. Hablan del coeficiente intelectual y de las materias que a veces priorizan, y es verdad, seguramente una docente, priorizamos lengua, matemática y las ciencias, ¿sí? Y dejándolas de lado la potencialidad de las materias artísticas. Yo sugiero, vuelvo a repetir, a veces dar consejos, pero sugiero que empoderarnos como docentes del aula, ¿sí? Más allá que tengamos un director, un supervisor y un sistema en contra, es decir, si yo voy a armar mi planificación y trabajar de esta manera, al ser presentada mi planificación, puedo hacer que las materias de lengua y matemática puedan ser cortadas. Se nos va un poquito la señal. Ratito. Ahí está. Concreto, yo dueño del aula. Espera, Javi. Un poquito, ahí estamos, ahí se nos escucha. Listo, ahí está, seguimos acá. Y también son habilidades que hay que desarrollar, tal cual. Sigue, Javier. Claro, trabajar esto en mi currícula, ¿sí? Enseñar lengua y matemática y llevar a las materias artísticas y hacerlas presentes. Y cuando yo tenga que planificar y presentar la famosa planificación anual que nosotros damos y que aún seguimos, tener en cuenta las materias, yo empoderarme como dueño del aula y de quien va a dictar el grado, poder dar esa participación. Entiendo que el enfoque muchas veces dan poca participación, pero vuelvo a repetir, que nosotros el cambio. El primero en creer en esto tengo que ser el docente, tengo que ser yo, para poder empezar a cambiar. Y si yo ya sabemos que vamos a recibir un estudiante que tiene un aprendizaje kinestésico, bueno, vamos a trabajar con la educación física, entonces ya planifico y presento a la directora, o voy planificando mis actividades de lengua que tengan que ver con el profe, y que me vaya dando una mano. Creo que por ese lado viene el cambio despacio. Yo entiendo que no todo se puede dar de golpe. Es una sugerencia para que vamos saliendo despacio. Claro, y sí, tener en cuenta siempre la trayectoria del niño, del adolescente. Conocer, sí, no dejar de lado eso. Creo que trabajar esto que plantea el profe es muy importante dentro de la institución, trabajar esta cuestión de la interdisciplinariedad, de poder articular mi contenido con otras materias, como para, y no tan solo, digamos, para aquel niño que tiene en sí alguna problemática, sino también, como hablamos de diversidad, estamos hablando de diversidad, hay niños que no padecen ninguna problemática, pero bueno, tienen su orientación, digamos, su vocación quizás está en otro lado, y esto de poder trabajar con otras cuestiones que les gusta, trabajar quizás en matemática, como dice el profe, con educación física, música, con lengua, poder, digamos, plantear algunas cuestiones didácticas en este sentido para que sea el aprendizaje mucho más fructífero para todos. Claro. Así es, y cómo enriquece tener un alumno incluido en el aula. Yo creo que es un potencial porque nos exige crear estrategias donde ahí se benefician el que no le entendió, el que le entendió a media, el que está en el fondo y escucha poco, todos. Y por eso vuelvo a decir, la inclusión es todos, mover entre todos, y bueno, enriquece muchísimo hasta que podamos al punto de poder aprender con toda diversidad de aprendizaje un solo contenido, pero vuelvo a repetir, este es un camino que hay que caminar mucho. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué podemos acotar, ya que la charla se volvió bastante interesante, más interesante aún, con respecto al tema
cuando en la etapa inicial, en el jardín de infantes, por ahí cuando de pronto para advertir cuando por ahí de pronto hay un niño que puede presentar un déficit de atención? Bueno, quizás por ahí en la etapa del jardín de infante como que se hace un poco más complejo porque, digamos, la didáctica en sí de aprendizaje, digamos, de aprendizaje del docente nivel inicial está abocada a estas cuestiones de introducir la parte artística, el niño aprende desde el arte, de la parte artística. Entonces quizás por ahí en esa etapa es un poco difícil poder, digamos, detectar porque generalmente, digamos, el alumno que tiene trastorno de TDAH va a sentirse atraído por estas cuestiones didácticas. Pero obviamente que en el momento una cuestión tiene que ver con realizarlas y otras cosas cuando se evidencia el tema del aprendizaje, si se ha logrado, si se ha alcanzado el aprendizaje, porque quizás en ese momento uno se introduce aprendiendo a través del juego, ¿sí? Pero bueno, en esas cuestiones de cómo está jugando y cómo está llevando a cabo o ejecutando eso que está recibiendo, esa información que recibe, se puede de alguna manera detectar ahí que hay algo que está costando o hay algo que está, digamos, teniendo, o sea, dirección a esa parte atencional que no está prestando atención. Y sobre todo, si se desarrolla con la hiperactividad, se evidencia mucho. Cuando ya estamos hablando de hiperactividad, quizás por ahí estas cuestiones didácticas lo alteran un poco más, ¿sí? Uno empieza a aprender con el juego, entonces ya es difícil después sentarlo, lograr que vuelva a focalizar en algo, o sea, tiene su doble cuestión, entonces a poder visualizarlo desde ahí, que es generalmente el niño que cuesta sentarlo, hacerle una actividad, que no es que se frustra, que llora, quizás porque le sacaron una campera, que por ahí le cuesta poder seguir los hábitos del jardín, digamos que son comunes, como la merienda, el momento del saludo, y le está costando poder llevarlos al cabo porque no puede, digamos, contenerse, estar quieto o focalizar su atención ahí. Pero generalmente, como les decía anteriormente, es una etapa por ahí difícil de detectar ahí, porque bueno, generalmente son niños, son chiquitos, están mimados desde la casa, se hace un poco complejo, pero sí es una cuestión para tener atención ahí. Claro, estar alerta, porque también tengamos en cuenta que el TDAH siempre entre los 4 a los 7 años es donde más o menos se puede hacer un poquito más visible, teniendo en cuenta estas características. Por eso existe un test donde se les realiza a los niños, que dura durante 6 meses. Pero hay que tener en cuenta los profesionales que tienen que abordar para la detección. Ahora, ¿qué nos puedes acotar, Cecilia, desde tu experiencia como mamá, como profesional que venís trabajando con respecto al CUT? ¿Cómo? Con respecto al CUT, que es del Certificado Único de Discapacidad. Sí, bien, que muchas perfecto. veces por ahí, bueno, sí. Bueno, la verdad que sí, hemos trascendido nosotros una cierta etapa. Mi hija, bueno, no tiene el carnet por discapacidad, pero bueno, dentro del grupo de mamás con los que uno ha trabajado, es muy necesario, es importante, quizás porque nosotros hemos avanzado en la terapia, la verdad que hemos avanzado muchísimo, hemos trabajado mucho en eso, a tal punto de que, bueno, se ha erradicado la medicación, en este caso. Entonces ha sido un trabajo arduo, pero bueno, sí sé que hay casos de que es necesario el certificado de discapacidad porque da apertura no tan solo, digamos, a cuestiones de derechos, ¿sí? A cuestiones de derechos que tienen que ver y están ligados con la obra social, con esta cuestión de nuestro derecho de salud, de poder acceder a las terapias. Es muy costoso para los papás poder
transitar, imagínense, vamos a psicólogo, neurólogo, hacemos estudios, tomografías, debemos hacer a veces resonancias magnéticas, o sea, hay una cuestión de salud bastante, una carga de salud que se maneja bastante, y en ese sentido, en cuestión de derecho, poder obtener el carnet de discapacidad es, digamos, una ventaja muy grande a nivel, digamos, económico para poder solventarlo. En ese sentido, y también, ¿por qué no?, para poder viajar, hacer consultas, tengamos en cuenta que el carnet de discapacidad es, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, o sea, sí, uno tiene ese derecho, ¿sí?, de poder hacer otras consultas, viajar quizás a otra provincia, hacer otra consulta, y es muy fundamental en la cuestión de salud. Y también, obviamente, dentro de la institución, porque también, digamos, ahí va a aprobar lo que sería el PPI, el proyecto personalizado. Claro, a eso quería llegar, porque el tema es que cuando por ahí de pronto tiene simplemente una detección, pero el diagnóstico es TDAH y solamente presenta TDA, entonces déficit de atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sí o sí necesitamos el certificado para que las escuelas puedan realizar este PPI, y en algunas escuelas el DUA, ¿sí? Entonces, por eso te hacía hincapié como, ¿qué más podrías aportar? Y bueno, el PPI obviamente es fundamental dentro de la institución, porque bueno, uno puede llegar a un acuerdo, que es un acuerdo, digamos, que uno manifiesta dentro de, digamos, los agentes principales de la institución, con los directivos, el maestro o el profesor, el papá, el equipo interdisciplinario, que es una propuesta obviamente abierta, constantemente, que se puede ir modificando. Uno plantea a través de, digamos, del PPI, puede negociar, acordar, llegar a acuerdos, cada uno da desde su mirada, quizás el psicólogo de su mirada dentro del consultorio lo que ve del niño, lo que puede beneficiarlo, el psicopedagogo de su lugar, el maestro o el profesor también puede aportar todas las herramientas y las estrategias que sean necesarias, y se hace un acuerdo que, digamos, se debe, digamos, cumplir para favorecer la inclusión. Por eso es muy, muy importante el PPI dentro de la institución, y sobre todo tener en cuenta que es abierto, que uno puede de alguna manera ir dialogando mientras haya esta comunicación, e ir modificándolo de acuerdo a los avances o retrocesos, en este caso de la persona que lo necesita. Perfecto. Y y algo para agregar, algo más. Con respecto a algunas sugerencias que podamos brindar con respecto a adecuaciones, tips, desde la experiencia como mamá, que nos han sido útiles. Bueno, hemos estado trabajando ya hace casi 2 años, un año de situación. A ver, se me fue un poquito ahí la pandemia, señal. Ahí vuelve, se corta y se va. Ahí está, ahí volvemos. Ahí regresamos. A ver, ahí está. Bueno, Javi se nos fue un poquito. Ahí está, seguimos. Bien, hemos estado trabajando en casi un año y medio difícil a través de, bueno, por la pandemia, a través de la había hecho por ahí. Ay, se nos va un poquito la señal. Ahí está. Porque realmente, esperemos un 3 segundos y volvemos. Regresamos, perdón. Ahí está, listo, seguimos. Sí, continúe, Cecilia. Bien. Estaba comentando de que, bueno, ha sido, digamos, casi un año y medio difícil trabajar desde la virtualidad. Bueno, la virtualidad por ahí ha hecho un poco complejo esta cuestión, digamos, de trabajar desde la inclusión, bueno, a través de, bueno, plataformas de Zoom, Meet o de WhatsApp, que han trabajado distintas instituciones. Pero bueno, la idea obviamente es poder llevarlo. Sé que la inclusión, poder trabajarla hay estrategias en ese sentido, pero se van a visualizar más en el momento de clase. Hay una tentativa que probablemente regresen las clases, obviamente. Como obviamente consejo a nivel general, como adaptaciones, digamos, primordiales, es, bueno, primero visualizar la aceptación, que ya lo venimos hablando en estas cuestiones, y poder preguntar, acercarse al alumno si entendió, si no entendió, ayudarlo, las actividades, ejecutar las actividades precisas, cortas, poder tener en cuenta también esta cuestión de la evaluación. Yo siempre hago hincapié en la parte evaluativa. Para mí la parte evaluativa tiene
tiene mucha incidencia en la parte de inclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede entender que el otro tiene otro proceso quizás para aprender y que a veces es necesario ajustar la parte evaluativa. Por ejemplo, si yo planifiqué una evaluación de 8 preguntas para el día de hoy y entender que quizás, no tan solo, digamos, para el alumno que tiene una problemática, también hay alumnos que tienen bajo rendimiento pedagógico y trascienden otras circunstancias sociales, ¿sí? Y poder decir, bueno, a ver, yo sé que dentro de mi aula tengo estos alumnos con estas características y bueno, voy a implementar para todos, yo tengo esta evaluación, pero voy a implementar para todos, no tan solo para ese alumno, sino ahí entra el juego la inclusión. Voy a planificar para todos, teniendo en cuenta que tengo estos alumnos con estas características, realizar la evaluación en 2 instancias o implementarla una parte oral, una parte escrita o a través de otras didácticas que se pueden utilizar, ¿sí? Como por ejemplo realizar un folleto, utilizar otro tipo de didáctica donde yo puedo visualizar realmente si se alcanzó el aprendizaje y entender que hay otro tiempo, porque ¿qué nos pasa con el alumno con TDAH generalmente en la parte evaluativa o en la parte de aprendizaje? Quizás sí estudió en la casa, sabe las respuestas de esos 8 puntos, pero en el momento que tiene que ejecutar, cuando se encuentra con la evaluación, su tiempo, la evaluación dura 45 minutos y en 45 minutos debe responder esas respuestas. Pero ahí, en esos 45 minutos, existió un desfasaje de desatención. En algún momento se quedó pensando en algo, miró al compañero, hasta que volvió y terminó de responder, que es común lo que sucede. Entonces, ahí, bueno, llegó la hora, que era como, eso era algo que me pasaba en la experiencia como mamá. Llegaba la hora y de las 8 preguntas habíamos respondido 4. Entonces yo decía, pero si estudiaste, claro, pero si estudió, ¿sí? O sea, no medirlo al aprendizaje desde ahí, entender que existe un tiempo, que hay un proceso, poder, digamos, tenerlo en cuenta, escucharlo al alumno, ¿sí? Porque por ahí el alumno se frustra, a veces uno es muy cerrado y dice, bueno, no respondió, y uno se cierra con la nota. La nota numérica, digamos, es muy influenciable en aquella persona, ya sea niño o adolescente o adulto, que padece cualquier, digamos, tipo de trastorno, porque por ahí uno tiene toda la expectativa de poder saber que da más, entonces uno por ahí lo califica de tal manera y poder entender esto, ¿sí? De que por ahí la nota es definitiva también para la cuestión emocional del otro. Hay muchísimas estrategias que se pueden utilizar en el aula. Sí, tal cual. La verdad que la charla es bastante interesante. Hoy hemos hablado algo más que falta de atención, cuando hablamos del déficit de la atención, hemos hablado de las emociones, la autoestima, los tips, adecuaciones, cómo nos llevan al camino al CUT y la importancia para este tratamiento. Y los que no tienen el CUT, muchas veces por ahí no pueden seguir este tratamiento. Entonces, sí o sí lo tenemos que llevar desde casa como mamá, y es por eso que hoy tocamos esta charla tan hermosa que realmente, y cómo vale mucho la experiencia como mamá, ¿no? Javier, ¿quieres acotar algo? Sí, bueno, no, resaltar la presencia y los tips creo que son justamente esto, de haber transitado. La verdad que me gustaría también a exponer esto, que por ahí muchas veces estos chicos con los trastornos por ahí, desde que empiezan con un contenido, por ejemplo, decía ella, si tienes que ir a comprar pan, se olvidó, por ahí no subestimarlo, porque a veces uno mismo en el amor que uno les tiene, por ahí decir, que entender y apostar a ellos, y nos pasa como docentes, dicen, no, quiero un trastorno, no le doy la mitad. No se trata de darle la mitad del contenido, al contrario, ellos pueden y llegan al contenido de una forma diferente, ¿sí? Ojalá que podamos llegar a muchos papás, decir, y ellos saben que tienen un tesoro precioso, un artista en potencia, que tienen miles de virtudes, ¿sí? Y que no minimicen a sus propios hijos, o a veces, como docente, no minimizar al estudiante, decir, no, tiene un trastorno, tienen los contenidos y pueden aprender igual que todos. Solo sería cambiar las estrategias. Exacto. Tal cual.
no modificar el contenido ni subestimarlo, sino cambiar las estrategias, entender simplemente que tiene, digamos, otro tiempo, que lo puede lograr, lo va a lograr, de hecho, puede lograrlo, solamente tenemos que cambiar las estrategias didácticas en el momento de evaluación y en el momento, obviamente, de impartir el conocimiento. Listo, chicos, se nos termina el tiempo, trabajar la aceptación, trabajar estos tips tan importantes para las escuelas. Con nosotros la profesora realmente nos ha dejado un material muy lindo, hablamos desde la experiencia como mamá, como profesional, y los tips que ha brindado realmente a ponerlos en práctica, no solamente con la presencialidad, sino también en la virtualidad. Gracias por su aporte, profesor director Jorge Javier Ferreira, a nuestra querida compañera y ya de la Casa de Neurodiversidad Catamarca, Cecilia Romero, y el mes de la concientización se viene con todo. Mañana con nosotros Laura Pastén, cantautora, quien escribió una canción sobre los niños que presentan este trastorno, y mañana nos va a estar contando. El viernes el doctor Jorge Hirsch, doctor en neurociencias, que también va a estar hablando un poquito más abarcativo sobre las neurociencias y el TDAH. Bueno, un placer, un gusto, y bueno, algo para terminar, Cecilia. Sí, quería agradecer muchísimo a ustedes por convocarme, y bueno, también a todos los que estuvieron presentes, y bueno, quedo a disposición. La verdad, felicito mucho el trabajo que están realizando. Poder trabajar en inclusión es muy gratificante, así que vamos juntos. Perfecto, un saludo a vos, Javier. Un saludo muy grande y bueno, a continuar y saber que sí se puede, que juntos podemos, y que la verdad que esto es un trabajo que debemos realizarlos entre todos, y volver a hacer hincapié en esto: humanicemos, ¿sí? Son personas y tienen el derecho. Listo. Chao, chicos, nos vemos. Chao, que estén bien.